Buenas noches. Cifras que tienen que ver con el trabajo, la generación de empleos, cómo se va moviendo la economía nacional, cuánto ya impacta lo que se llama en Paraguay el grado de inversión que a través de una de las calificadoras de riesgo se dio a conocer hace alguna semana y que ya generaba una gran alegría y por supuesto los incipientes resultados favorables que tienen que ver con esa imagen país a nivel internacional. De por lo menos una ya por lo menos le ha dado esta importante calificación. Hoy nos decía un economista en su análisis que es probable que para fin de año, en la planificación que se hizo con estas calificadoras, se den a conocer también, según la tendencia, que Paraguay también alcanza el grado de inversión, pero con otras calificadoras, porque una ya le dio este mérito por los años que fue acompañando con algunas medidas económicas y desde lo jurídico. Para conocer el impacto desde el ámbito privado, nos acompaña Enrique López Arce, un experto en materia de empleo, esta noche para que nos pueda contar acerca de lo que se proyecta. Y si por ahí ya tenemos algo reciente de cuánto impacta lo que se llama grado de inversión, él nos va a contar. ¿Qué tal, mi querido Enrique? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, Diego. Un saludo cordial a toda la audiencia y tenemos que decirlo, Diego, es una buena noticia y para que la gente entienda, Diego, qué es lo que es el grado de inversión, algo que todos conocemos es el famoso Inforcom, Sí. ¿verdad? Significa el Paraguay se fue, sacaron el Inforcom del Paraguay y dijeron a prestale con la mejor tasa de interés. O algo similar puede ser, Diego, yo tenemos hijas, ¿verdad? Sí. Imagínate que nuestras hijas ya hayan crecido más y te vienen con un novio, Ah. ¿verdad? Entonces vos decís, espera un rato, vamos a preguntar qué tal el novio, ¿verdad? No sé si qué tal será bueno. Y vos llamás y todos te dicen, es un buen candidato. Sí. Entonces el Paraguay es un buen candidato para las inversiones. Qué Eso buen significa. ejemplo. Vos sabés que, Enrique, muchos años atrás, creo que te conté alguna vez o lo conté al aire alguna vez, yo entré en el famoso Inforcom, que se llama Sí. de otro modo, creo que hay 4 nombres ahora, pero la Sí. gente todavía le dice Inforcom. Así mismo. Me bloquearon mis cuentas con la posibilidad de sacar un crédito. Me iba a un banco, me decían, no, estás en Inforcom. Quería sacar para mi casa, no, estás en Inforcom. Quería cambiar de número telefónico, no, estás en Inforcom. Yo era un sujeto de riesgo para el sistema económico. Pasado el tiempo, cambió mi situación económica, pude salir de Inforcom, vía judicial para más. Y digamos que recuperé ese estatus civil que no lo tenía. A partir de ahí me llamaban los bancos, me llamaban las financieras, hasta incluso para poder sacar un crédito para una casa. Cambió mi situación económica en los papeles. Fue muy difícil para mí, Enrique, cuando yo estuve en Inforcom. Fue difícil salir. Cuando salí, ya la gente sí me quería dar crédito, ya sí podía acceder a los chips en su momento para tener mi número telefónico. Realmente es como una cruz cuando estás dentro negativamente de Inforcom, pero positivamente cuando dan ese reporte de que estás bien ante el mundo, y que creo que es lo que pasa con Paraguay, pero a la inversa mismo. de lo mal, o sea, bien Paraguay ante el mundo. Sí, y ahí viene la otra pregunta, Diego, y dice la gente, pero espera un poco, ¿de dónde es lo que va a venir? Bueno, tenemos que hacer un análisis de cuáles son las 5 economías globales que más inviertan, que más hacen inversión extranjera directa. El número 1, Estados Unidos. Estados Unidos lidera las inversiones a nivel mundial. El número 2 es Japón, por eso es tan importante, o por eso analizamos de repente las bolsas japonesas muchas veces, porque es el segundo mayor inversionista en el exterior. El tercero tiene que ver con China, cuarto Alemania y quinto Reino Unido. O sea, estos son los 5 mayores inversionistas y bueno, hay Ahora, más tentativa de que venga de ahí digamos, las inversiones. cuando mencionaste los 5, Enrique, Sí. número 1 citaste a Estados Unidos, que Correcto. entiendo que hasta hoy día es probablemente nuestro principal aliado diplomático como también económico, Sí. porque después nos liga con Taiwán, después nos liga con otros países que están como conectados en el mismo concierto de naciones. Entiendo que estamos con Japón también, pero mucho más con los Estados Unidos. Algo con China, porque también tenemos apertura con ellos, pero quizás no como algunos empresarios así lo querían, porque estamos más ligados a Taiwán. Pero por sobre todo, que tengamos inversionistas desde afuera que vean a Paraguay con ese mote, grado de inversión, ¿qué significa como posibilidad, Enrique? Bueno, hay que analizar primero, digamos, lo más cercano que tenemos en la región. Y tenemos el caso uruguayo, un país también pequeño como el nuestro, ¿verdad? En realidad, población menor,
pero similares, ¿verdad? En cuanto a economía, Uruguay tenía en el 2012 1.971 millones de dólares de inversión extranjera directa. En el 2022, 10 años después, ya con 10 años de grado de inversión, 9.760 millones de dólares. O sea, multiplicó por 9 las inversiones que tiene Uruguay. Y vos sabés que como estamos tan cerca del Uruguay, ahí viene la pregunta, y bueno, ¿qué tipo de fábricas, qué tipo de inversiones es lo que van al Uruguay? Y en este momento el Uruguay sobresale en algo que probablemente venga al Paraguay, que tiene que ver con nuestro clima, ¿verdad? Todo lo que es energía solar. Fíjate que tenemos un sol espectacular casi todo el año, entonces es normal que vengan en fábricas, empresas que tengan que ver con la energía solar, eléctrica. Nuestra boscosidad hace también de que las fábricas que van al Uruguay, como el caso de aquellas que convierten hidrógeno verde en metanol, también probablemente vengan hacia acá. Y fíjate que el Paraguay, Diego, en el 2022, mira, nosotros hablamos, 2012 ya era 1.700 millones de dólares, el 2012 en el Uruguay. Sí. El Paraguay en el 2022, sin grado de inversión. En tu ejemplo, todavía con Inforcon negativo, que todavía no te miraban, en realidad no te querían luego ver, Diego, ¿verdad? Sí. Entonces el Paraguay aún, digamos, luchándola, porque hay que decirla, ¿verdad? En el 2022, al no tener, pero se hacían esfuerzos para que venga la inversión, tuvimos 474 millones. Entonces, nuestra estimación 2022, 474, bueno, ¿cuánto puede venir ya con grado de inversión en el 2024? 2 años después, 2022 versus 2024, y nuestras estimaciones son de que va a ser muy pequeña, pero ya va a ser más positivo. Va a ser probablemente entre 200, 300, cerrar con 700 millones de grado de inversión ya es muy positivo. Y miremos el empleo, en realidad vos me llamaste a mí por el tema del empleo, sí, ¿verdad? El Uruguay, después de 10 años de grado de inversión, fíjate que ese grado de inversión le genera 70.000 nuevos empleos, digamos, anuales. Son 70.000 nuevos empleos. Y nuestras estimaciones, hicimos varias proyecciones, después vamos a hablar de la región, sí, de América del Sur y de Mercosur, pero nuestras proyecciones son que probablemente para el año que viene, Dios mediante, si sopla todos los vientos a favor, tendríamos 10.000 nuevos empleos. 10.000 nuevos empleos. Pero estamos hablando de los empleos que son formales, ¿verdad? No el informal que nos aporta al IPS y todo eso, sino empleos formales. Y mira, nosotros estamos en constante comunicación con empresarios. Tuvimos varios empresarios que ya vinieron varias veces y parecía que les faltaba un empujoncito, ¿verdad? Tenemos 3 casos que ya iban a venir, postergaban, pero cuando se anunció lo de grado de inversión, recibimos la grata noticia de ahora sí me animo, ¿verdad? Era como lo que faltaba. Entonces tenemos el caso de una empresa que se llama Payment, que sí, ya tiene todo lo formal, ya hizo toda su constitución, se instala en Salto del Guairá, ¿verdad? Y va a generar 150 nuevos empleos luego de haberse dado a conocer el grado de inversión. Tenemos el caso de un geriátrico privado que se va a generar aquí en Asunción, capital brasilero, que también ya dijo, bueno, ahora yo me animo. Y ya nos dio inclusive sus papeles para hacerle, porque es doctor, ¿verdad? Es un grupo empresarial del Paraná que tiene 5 hospitales y bueno, ahora ya le estamos haciendo la homologación de sus títulos y va a generar un geriátrico y probablemente 50, 80 empleos. Entonces, eso ya se ve, pero fíjate que 150 más 80 son 230, son todavía números muy pequeños. Por eso es que estimamos nosotros de que una proyección correcta serían 10.000 para el próximo año. A ver, Enrique, nos están escribiendo los televidentes esta noche al ver el programa y celebran por lo que estoy leyendo que hay una proyección importante de lo que vos estás citando, tomando de ejemplo Uruguay, que por ahí podés mirar también otros países, pero citaste Uruguay, un aliado del Mercosur muy importante, y me preguntan, qué bueno lo de la generación de empleos, pero me preguntan, Enrique, si se puede eventualmente hacer una proyección con el que ya está en el puesto y el grado de inversión puede crear un ambiente o no de que su salario mejore, el que ya está en el cargo. Es posible para aquel que no es que esté buscando trabajo, sino que quiere ganar más, quiere ganar mejor. ¿Puede generar ese ambiente? Sí, absolutamente. Lo que hay que entender, y haciendo un análisis introspectivo, el problema del Paraguay, del mercado laboral paraguayo, Diego, audiencia,
tiene que ver con nuestras clases de empresa. En su gran mayoría nosotros tenemos microempresas, ¿verdad? El 80% de las empresas del Paraguay son pequeñas y medianas y micro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El salario de esas pequeñas empresas, ¿verdad? No va a ser bueno. O sea, vos podés ser un excelente profesional, pero tu salario no está dado por lo excelente profesional que sos, sino está dado por en qué empresa trabajas. Entonces, vos podés tener summa cum laude, ser un buen profesional, pero trabajar en una empresa pequeña, y la empresa pequeña te va a pagar lo que puede, te va a pagar poco. Pero cuando ya tenemos multinacionales, cuando tenemos industrias grandes que vienen al Paraguay, cuando esa microempresa fue a empresa grande, ahí paga mejores salarios y ocurre lo que vos decís. Sí. Tenemos dos fenómenos. Uno de ellos, que van a venir inversiones, y esas inversiones de repente pueden ser de 2.000 empleos, de 3.000 empleos. Ahí están los buenos salarios, porque las empresas grandes, las empresas industrializadas, pagan mejor. El paraguayo no debe buscar, o el Paraguay no debe buscar solo empresas de salario mínimo, porque su nombre lo dice, con el mínimo sobrevivís. Nosotros no necesitamos sobrevivir, queremos calidad de vida para nuestros ciudadanos. Me encanta lo que estás diciendo, Enrique, porque yo creo que mucha gente que está mirando el programa a esta hora de la noche estará diciendo, quiero ganar más. Hace años que estoy sentado en el mismo lugar y es como que se estancó mi salario. Y ahora que se habla mucho de grado de inversión, se habla de generar empleos. Pero ¿será que va a robustecer mi salario? ¿Será que mi salario va a crecer? ¿Será que va a apuntar para arriba? ¿Será que el ambiente va a ser propicio para ello? Y yo creo que despertás cierta esperanza para mucha gente que quiere ganar más. Pero también decís, de pronto si viene una empresa de afuera, vos notás que no solo va a generar empleo, sino que también por ahí te da la posibilidad de ganar más. ¿Eso qué implica también, Enrique? ¿Será que habrá gente que se anime, por ejemplo, a renunciar a su puesto por una empresa que por ahí está empezando acá y que te genera esa confianza de que vas a ganar un poquito más? ¿O vos sentís que la gente es muy conformista y prefiere nomás quedarse en su puesto aún sabiendo que no va a ganar más? Bueno, lo importante, Diego, todos queremos ganar más. Yo creo que es natural y es un derecho que tenemos ganar más. La gran pregunta es, ¿estamos educados para ganar más? ¿Hicimos las tareas para ganar más? El tema es, ¿te capacitaste? ¿Seguís capacitándote? Fíjate que nunca es tarde para estudiar, ¿verdad? Entonces, si vos querés ganar más, hay dos maneras de ganar más. Uno es formarte mejor, de tal manera poder acceder a un puesto mejor. Y lo segundo es buscar un segundo empleo. Nosotros tenemos mucha gente que tiene un segundo empleo, que busca de repente un empleo parcial, ¿verdad? Hay muchas maneras en las cuales generar otro ingreso, pero lo que va a pasar con el mercado laboral paraguayo, Diego, es que va a haber empresas que van a ser compradas por capital de afuera. Así y esas lo... empresas van a ser robustecidas y algunas van a crecer. Pero me encanta lo que está diciendo, Enrique, Sí, perdón que interrumpa, sí. porque si de afuera ya nos están viendo con buenos ojos, Sí. y hay empresas, ponele, paraguayas que están acá hace tiempo, instaladas en nuestro país, Sí. y desde afuera compran esas empresas y robustece con alguna inversión extranjera, a mí me parece fantástico. Sí, vos sabés que analizando el caso uruguayo y el caso chileno, es interesante porque normalmente las primeras que son, digamos, observadas son las empresas que están en bolsa. Entonces, las empresas que son medianas y que están en bolsa, de repente cuando viene un inversionista y dice, mira, Paraguay ahora está en grado de inversión, analicemos qué hay ahí. Entonces miran la bolsa y dice, esta empresa me interesa. Entonces pongamos plata. Y esa empresa se agranda. Y eso es bueno porque el capital paraguayo o los socios paraguayos van a tener más dinero. Y cuando la empresa crece, es normal que también el asalariado tenga un poco más. Pero es fundamental, y disculpame que vuelva hacia atrás, en el tema de la educación. Debemos prepararnos para ese grado de inversión. Y te voy a decir por qué, Diego. Nosotros tuvimos muchos casos, aún sin grado de inversión, de empresas que quisieron venir al Paraguay y preguntaron de repente cuántos programadores de software tenemos en Paraguay. Y hubo fábricas que dijeron, bueno, yo necesito 2.000 programadores de software. Hay 2.000 programadores y dijimos, no hay. Entonces la empresa, no, me voy a otro lado, necesito 2.000
programadores de software. Entonces necesitamos empezar a formar ese capital humano para que cuando venga la inversión esté preparada. El paraguayo es fantástico. La gente cuando viene al país, las industrias que vienen al país, dicen, a la pucha, este paraguayo es trabajador, le motiva y no te va a faltar. Ahora, Enrique, Sí. permíteme Sí. interrumpirte en ese aspecto y preguntarte, porque como bien decías, el paraguayo de pronto te puede buscar un segundo empleo. Sí. Suponiendo nomás, pensando en ese grado de inversión que se va a instalar con fuerza probablemente el próximo año o en 2, o puede llevar 10 años también, pero ese lapso hasta que lleguemos a sentir como tal el grado de inversión, si no tenés un segundo empleo, pero ya lo tenés, vos recomendás que esa persona que está trabajando y tiene un tiempo libre vaya a estudiar. Hablan mucho del SNPP, por ejemplo. Es una opción, el SNPP, Sinafocal, hoy tenés cooperativas que también con su comité de educación hacen exactamente lo mismo. O sea, las opciones sin costo adicional hoy son una realidad en el país y todo certificado. Mira, lo único que no te van a robar, porque nos pueden robar todo, a vos, a mí, a todo, a la teleaudiencia, te pueden sacar la cartera, la billetera, pues lo que no te van a sacar jamás es lo aprendido. Sí. Eso queda con vos para ¿Y siempre. qué te parece el SNPP a propósito, Enrique? Y yo creo que es una buena opción y tiene que haber una buena opción. Fíjate que nosotros tenemos el SNPP justamente cuando hay personas que necesitan una movilidad social hacia arriba. Porque lo que cambia la vida de las personas, la movilidad social, es la educación. Te doy varios ejemplos. Papá albañil, hijo ingeniero. Papá ganaba 1.500.000 al mes, jornalero. Hijo ya gana 10 millones. ¿Cambió su movilidad social? ¿Qué cambió? ¿Se mudó de casa? No, el tiempo que fue estudiante estuvo en la misma casa. Tuvo un título y por su título le consiguió un empleo de 10 millones. Entonces, hay muchos casos. Digamos, tenemos casos de mamá electricista o papá jornalero, pero sabe de que lo que le cambia la vida a la gente es el estudio, ¿verdad? Nosotros con el grado de inversión vamos a tener más consumo, va a haber más circulante, las microempresas van a vender más, porque cuando hay más plata, se vende más. Recién estábamos diciendo fuera de micrófono, cuando hay plata, se va la gente al restaurante, cuando hay plata, se va la gente a eventos, se va al cine, se va al patio de comida, a lo mejor fin de semana se va a alguna estancia, pero cuando no hay plata, cuando le va mal a la economía, y nos quedamos en Enrique, casa y nos achicamos, Diego. Ojalá, Enrique, en un futuro cercano, Sí. a vos que te gusta y te apasiona este tema, puedas investigar también si hay o no un efecto positivo del grado de inversión en el aspecto no solo turístico, sino artístico, porque de verdad me interesaría saber si la gente ya si le sobra un poco de platita, se va al cine, se va al teatro, se va a una muestra artística, no sé, una presentación de un libro o una obra plástica, etcétera. O sea, ¿se puede medir eso? No te digo ahora mismo porque sé que esto es un proceso todavía, pero dentro de 2 años, ¿cómo me gustaría que hagas una investigación, Enrique, ya que a vos te apasiona mucho esto, y saber si realmente ahí en lo artístico hubo un impacto de este tema? Claro que sí. Bueno, otra investigación que traemos es, veamos lo positivo también, Diego. Hoy podemos decir que el Paraguay tiene la tasa de desempleo más baja del Mercosur. O sea, el Paraguay hoy tiene una tasa de desempleo del 6,9, significa 212.740 personas buscando activamente empleo. No hay nada que festejar en eso, son más de 200.000 personas. Pero mirándonos con la región, podemos decir que por lo menos el Paraguay está intentando y está haciendo lo mejor, por eso tiene la tasa de desempleo más baja. El Uruguay está con un problema en el campo, tiene una tasa de desempleo del 8,5. La Argentina, todos sabemos la situación de la Argentina, está con un 7,7 y el Brasil, ¿verdad?, está con un 6,9. Entonces el Brasil mejoró, están mejorando las cosas para el Brasil, descendió a un 6,9, nosotros lastimosamente aumentamos el desempleo, pero porque es el primer trimestre, pero cuando nos miramos con la región, fíjate en estos números, Diego, bueno, no vamos a analizar de Venezuela, todos sabemos lo que está pasando en Venezuela, triste la situación en Venezuela, ¿verdad? Y su economía evidentemente resentida, la tasa de desempleo más alta de toda América. Pero analicemos Colombia, Colombia tiene un 10,2 de tasa de desempleo,
Chile tiene un 9,2, Perú tiene un 7,2 y bueno, ahí nomás ya está Paraguay. Y los países que le está yendo mejor con el empleo son Bolivia. Imagínate, Bolivia con todo lo que escuchamos hace poco, igual con su problema político, tiene una tasa de desempleo del 5. Y el que mejor está haciendo las tareas con relación al empleo se llama Ecuador, un 4,2. Entonces, nota positiva, señores. No estamos contentos con nuestros números de empleo. Antes de la pandemia teníamos números de 5, teníamos 150.000 personas buscando activamente empleo y nos desesperábamos. Hoy tenemos 60.000 más, pero digamos, miremos que el Paraguay está haciendo mejor las tareas, por lo menos que los países de la región. En algún momento fuiste director del trabajo y también, por supuesto, estuviste en otras funciones, siempre para generar o ferias o encuentros para conseguir un empleo. Y sé que llevas años en esto que tiene que ver con la búsqueda y permitir que la gente tenga un lugar digno para generarse el pan de cada día. Este gobierno, con las figuras que escuché, no asumió del todo, Enrique, de que es o que se haya adjudicado el mérito de este logro internacional, grado de inversión, sino que reconoció que esto tiene por lo menos 15, 20 años mirando para atrás. Si fuese así, si se hicieron las tareas hace 20 años atrás, razón por la que ahora a Paraguay le dieron este mérito de grado de inversión, ¿cuáles crees que fueron las recetas que Paraguay siguió, ya que estuviste mucho tiempo atrás trabajando en esto? ¿Cuál fue el camino que siguió Paraguay? ¿Cuál fue la receta que siguió para decir, por esto a Paraguay se le concedió a través de esta calificadora el mérito de grado de inversión? Bueno, lo que hay que entender, lo dijiste bien, esto es un logro del Paraguay. Evidentemente este gobierno hizo también bien las tareas porque en ese un año, ¿verdad? Si lo hacía mal no íbamos a tener el grado de inversión. O sea, tampoco le saquemos al gobierno eso que se merece, que es un esfuerzo gigante que vimos viajando, reuniéndose con autoridades justamente de estas calificadoras, generando todo eso que vimos, que la colocación de bonos era muy positiva. Pero entiendo tu pregunta y vos sabés que yo le doy mucho del mérito al sector privado. El sector privado no paró. Nosotros siempre dijimos que nuestra macroeconomía estaba estable. El gran desafío es que llegue a la micro, que haya dinero en el bolsillo del ciudadano común, ¿verdad? Y el sector privado no paró de generar esa inversión. Hoy tenemos 400.000 personas trabajando en el campo, 330.000 en las industrias, 240.000 en la construcción. Tenemos 900.000, un poco menos de 900.000 en los servicios, 800 en los comercios, 330 en otros que son el servicio financiero. Tenemos 1.196.000 asalariados privados, tenemos 227.000 asalariados públicos, tenemos 153.000 empleadores o patrones. Tenemos 900.000 cuentapropistas, ¿verdad? Y tenemos un poco más de 200.000 en el servicio doméstico. Yo creo que, mira, en primer lugar, todos reconocemos el buen trabajo del Banco Central, ¿verdad? Un Banco Central aislado de la política, eso es muy positivo. Yo creo que en cierta medida que pasó lo mismo con Hacienda, ¿verdad? Hubieron muy buenos ministros de Hacienda que pudieron, digamos, hacer las tareas. Hay logros muy grandes del Paraguay en esas dos instituciones. Lo que hay que entender es que nos falta todavía recorrer, pero el Paraguay ha conseguido una economía sólida por un tiempo muy largo. Entonces hay mucho que hacer, pues yo no diría que es un logro solamente, digamos, del gobierno, sino que es un logro de todos, ¿verdad? Hubo una contribución de todos y evidentemente es un premio al Paraguay, ¿verdad? Y por sobre todo, por lo que estabas contando, valoro mucho lo que significabas que era lo del sector privado. Sí. Porque yo recuerdo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, como presidente de la República, durante la pandemia, había una frase que incluso me tocó repetir varias veces porque era el mensaje institucional de quédate en casa. Y probablemente esa frase le originó a mucha gente quiebra económica, cierre de sus negocios. Y yo de verdad deseo, Enrique, que nunca más, es difícil, pero espero que nunca más tengamos una pandemia, espero que nunca más tengamos una frase en los medios, quédate en casa, que era lo que el gobierno proponía, y tratando de evitar que haya aglomeración de personas. Pero ese lapso llevó a que también tengamos pymes y otras que hacen parte de la economía y que fueron la fortaleza en un momento dado de nuestra economía. Entonces, preguntarte, pymes, principalmente desde el sector privado, ¿cuánto crees que va a crecer gracias a esta categoría a la que accedió Paraguay?
Bueno, lo que hay que entender es que el Paraguay hoy no genera la suficiente cantidad de empleo que necesitamos. Tenemos todos los años 60.000 jóvenes que salen del tercero de la media. Y en promedio, si crecemos, digamos, con una tasa de 4,5 del PIB, esto no lo dice Enrique López, son estudios serios del Banco Mundial, ¿verdad? Vamos a generar algo así como 75.000 nuevos empleos, ¿verdad? Entonces, si voy a tener 60.000 que salen, 200.000, ahí es necesario que generemos el emprendedurismo. El emprendedurismo hoy es una necesidad. La gran mayoría de las empresas en el Paraguay son microempresas y a medida que vaya creciendo digamos, nuestra economía, haya más consumo, haya más apoyo técnico, crédito con mejor tasa de interés, lo que va a generar el grado de interés. No van a prestar plata, eso significa que los bancos van a buscar gente a la que darle el empleo, no el microempresario buscar dónde lo que sacar la plata, sino los bancos le van a buscar. Entonces, es normal de que nuestra economía se robustezca, nuestras MIPYMES pasen a pequeñas, las pequeñas pasen a medianas, las medianas pasan a grandes, y cuando ocurre eso tenemos más espalda, Sí. podemos soportar mejor los choques. Lo que pasó con la pandemia y por qué fue tan duro para el Paraguay, tanto así que hoy hay mucha gente que no se recupera todavía, Diego. Yo hasta ahora, hoy hablé con una empresaria y me dice, Enrique, no me recupero todavía. Quedamos con mucha deuda de algo que pasó en el 2021, ¿verdad? Porque el 2022 tuviste una inflación alta, el 2023 tuviste cambio de gobierno, incertidumbre, y bueno, ahora en el 2024 recién te está yendo algo bien. Entonces es normal que no te recuperes. Estiraste hacia adelante 1 año, 2 años, pateaste tu deuda, dijiste, voy a refinanciar, ¿verdad? Dame más poco, alargaste tu deuda. Bueno, todavía hay gente que sigue pagando crédito. Yo creo que un porcentaje alto va a pasar, va a ir evolucionando, pero para ello hay que hacer bien las tareas, ¿verdad? Hay que apoyarle a ellos y sobre todo, si bien el sector privado lucha, busca hacer lo mejor que puede, yo confío mucho en que este gobierno va a apoyar a las instituciones. Conozco al viceministro de MIPYME, sé que es un buen profesional. Maluf. Y Gustavo Jiménez. Y creo que está haciendo un esfuerzo grande y vamos a ver, ¿verdad? Maluf es de Rediex. Maluf de Rediex, Sí. de exportación. Ahora te iba a preguntar, entrando un poco en esa parábola que a veces los cristianos buscan tratando de alentar, aquella temporada de las vacas flacas, ¿será que estamos saliendo de esa temporada para entrar en la temporada de las vacas gordas, más nutridas, más alimentadas? Es mi deseo. Ahora, yo te pregunto a vos como el que observa, el que ve el movimiento del empleo, ¿sentís que estamos entrando en esa etapa, Enrique, o estamos lejos todavía de las vacas gorditas, digamos? Y ya hubo lema, Diego, ya pasamos demasiado mal. 2020 no cerramos, se cerró, nunca, ni en las guerras se cerraron completamente la frontera. Y en la pandemia se cerró. 2020 terrible, 2021 terrible todavía, 2022 inflación alta, galopante. 2023 incertidumbre, no había inversión porque decía cambio de gobierno, vamos a esperar. Lema, Diego. Yo creo que ya llegó el turno. A lo mejor Dios dijo, bueno, ya le castigué bastante al Paraguay, venga algo más, ¿verdad? Vamos, nos merecemos. Yo diría que el Paraguay se merece ya la vaca gorda. Yo veo de a poco que estamos empezando, porque en respeto a la gente que sufre, Diego, porque hay 212.740 paraguayos que sufren. Hay 1.500.000 paraguayos que gracias a Dios también por este programa de Hambre Cero. Porque imagínate lo injusto que es un país que produce para alimento para 100 millones de habitantes y en su casa no puede hacer de que hay paraguayos que coman 3 veces al día, ¿verdad? Entonces, y es triste que hablemos de comida, ¿verdad? En pleno siglo XXI, entrando al XXII, pero estamos hablando y tenemos que mirar hacia atrás y tenemos que irnos. Hay muchas cosas que hay que hacer, hay que irnos hacia atrás y recuperar, pero Dios quiera eso, Diego. Mira, te tomo la palabra. Mirando, yo veo todavía nuestros números de empleo antes de la pandemia era una tasa del 5% y ya nos preocupábamos todos. 5,2, 5,3, ya decíamos, ¿qué pasa? Y hoy tenemos 6,9, cerca de 7. Pero mirar la región y decir, es normal. Otra vez la tasa más baja, ¿verdad? Te desesperás porque subiste 2 puntos, pero mirando a la región decís, es normal. Pero no da gusto, Diego. Yo hablo todos los días con gente que busca empleo y siento su desesperación. Siento su angustia, su miedo. Soy un ser humano igual que todo y también a veces no duermo por eso.
pero veo que de a poco, yo te hacía escuchar un audio de un empresario Sí. real, ¿verdad? Que le conozco, que le envió un fuerte abrazo, ¿verdad? Oscar Rafael Ortega, un paraguayo, pero notable. ¿Qué te ¿verdad? contó él? Y él decía, mira Enrique, tuvimos más ventas, gracias a Dios, versus el 2023. Entonces tal vez no sean todos los sectores, pero da gusto escuchar ese mensaje esperanzador, que si le va bien a Mengano, a lo mejor la próxima me va bien. Que si le va bien a Sultano, a lo mejor ya sos vos. Entonces, como siempre decimos, prohibido rendirse, Dios. Sí, sí, sin duda alguna. Por eso celebraba, sí, concuerdo, me hizo escuchar un audio muy importante de este empresario que está teniendo una mejor rentabilidad y eso entiendo que le favorece a la empresa, a los que trabajan Más también como empleo. colaboradores, más Sí. empleo y te decía también que mejoren su salario los que están trabajando. Así mismo. Que creo me parece importante también ese aspecto, ¿verdad? Porque te puntualizaba hace rato, Enrique, qué bueno es que se generen nuevos puestos de trabajo, pero qué bueno es que se generen también mejores condiciones de salario de la gente. Vos sabés que este empresario, mira, cuando nosotros hicimos una encuesta, vos sabés que a mí me gusta investigar, y dijimos, ¿cuál es el mejor regalo que recibiste por el Día del Trabajador? ¿Sabes cuál era? Claro. No es el asado, no es el chupi, ¿verdad? Es plata, Sí. ¿verdad? Y vos sabés que Arcoíris fue una de las pocas empresas que dio un premio. Y me hacía él un chiste y me decía, el vendedor de KQP normalmente nos quiere vender, pero ese día que había el premio, vino de KQP a Luque, ¿verdad? Sí. Donde están ellos para cobrar. Y vos sabés que cuando la empresa le va mejor, ocurren esas cosas. En vez de no solamente te hace el asado, sino te da un premio en efectivo. Yo recuerdo el caso de una señora propietaria, creo que de una peluquería o salón de belleza, que a una funcionaria con 10 años de antigüedad, ella le obsequió un auto 0 kilómetros. Y le fue bien, ¿verdad? Y tenemos el caso de otra empresa que fue famoso en redes, yo di me gusta, una empresa de piso que le llevó a todos sus funcionarios a, digamos, a Foz de Iguazú, le llevó a todito, y eso porque fue un buen año, porque vendieron bien y porque sintió que el equipo, entonces queremos que a todos nos vaya bien. Si no te tocó todavía a vos, recordá que no hay momento más oscuro que cuando ya va a amanecer, ¿verdad? Entonces, prohibido rendirse, vamos, mente positiva, porque si perdemos la esperanza ya perdimos todo, Dios. Te quiero preguntar, Enrique, Sí. desde lo que es obviamente proyección, estimación, cálculos, que podemos equivocarnos, te puedes equivocar. Sí, proyecciones son eso, mirar hacia adelante, que puede, fíjate qué es lo que le pasó al Paraguay, creímos que era 7 millones y Sí. en realidad somos 6 millones, ¿verdad? Tal cual. Con el grado de inversión, suponiendo ya que tengamos ese efecto favorable el próximo año, 2025, ¿cuáles crees que van a ser los rubros en lo laboral que se van a ver muy beneficiados? Bueno, principalmente lo que dijimos, nosotros creemos que van a venir inversiones con el tema solar. El Paraguay, por su tipo de clima, tiene muchísimas posibilidades. Autos eléctricos, probablemente tengamos mucho de ese tipo de inversiones. Nosotros ahora, una empresa que se llama Lorica, se instaló en Ciudad del Este y nos pasó algo similar con el caso de Argentina. Primero vino una empresa argentina a hacer llamada a la Argentina y en este momento tenemos 20 empresas de call center que llaman a la Argentina. Nos pasó, vino una empresa a Ciudad del Este a hacer llamadas al Brasil, ahora ya tenemos 4 y probablemente vengan 20 más. Entonces vamos a tener inversiones ahí, vamos a tener inversiones en todo lo que tiene que ver con energía eléctrica, vamos a tener todo lo que tiene que ver fábricas de autoparte. Muy interesante lo del hidrógeno verde, ¿verdad? Si funciona en el Uruguay, nosotros estamos al lado, climas similares, todo similar, ¿verdad? Inclusive tenemos ventaja competitiva más grande que yo diría que el Uruguay. Entonces probablemente venga de eso. Yo veo de que el sector construcción está demasiado, digamos, potente y nos falta mucho en infraestructura. Entonces vamos a tener seguramente más inversión en infraestructura. El ministro Baruja está haciendo un buen trabajo, la ministra Centurión está haciendo un buen trabajo. Esa costanera sur da gusto verla, te sentís positivo y es algo que vos ves, ¿verdad? Yo creo que el sector industria normalmente va a crecer más, gracias a Dios por eso. Sí, una precaución con relación al tema del campo. El campo a nivel mundial se está automatizando y estamos perdiendo gente. Entonces tenemos que ver esa gente del campo hacia dónde va a migrar para no aumentar nuestros cinturones de pobreza. El comercio y el servicio son el sustento del empleo en Paraguay. Yo creo que el sector financiero es uno de los pocos sectores que no perdió ingresos, sino cada vez, aún en pandemia, vos tenías que hacer transferencias, ¿verdad? Vos tenías que pagar. Entonces,
el sector financiero le fue bien, el sector transporte se está recuperando, el sector hoteles se está recuperando, el sector comercio internacional se está recuperando. Fíjate, 2 años y no estamos recuperando todavía, pero una realidad, fueron 2 años malos que de a poco te vas recuperando, ¿verdad? Ahora, cuando vemos estos rubros que te decía, al que por ahí le vaya bien, decías por la construcción, Sí. uno espera también que reciba cierta recomendación, Enrique, pensando en esa posibilidad de crecimiento país en lo económico. ¿En qué rubro vos crees, sugerirías no mirar, por la experiencia que se generó, para no caer en el engaño de que por ahí tiene la esperanza de que le vaya bien económicamente, pero es un rubro que está deficiente, está un rubro debilitándose, un rubro que como que se está perdiendo en el tiempo? ¿Qué le recomendarías a mucha gente que por ahí piensa que le puede ir bien ahí, pero es la tendencia a desaparecer, por ejemplo? Y el sector primario, ¿verdad? Ese sector primario, hoy tenemos los tractores que se manejan solos, ¿verdad? Ayer me decía en una cena, justamente una docente de una universidad me dice, yo acabo de venir de Chile, me dice, y un viñedo funciona con 8 personas. Y el viñedo produce, digamos, un montón de litros por día y funciona con 8 personas. Con 8 personas. Con 8 personas, un viñedo de los de clase O sea, es que internacional en Chile. yo estuve una vez en el viñedo de Concha y Toro, Sí. una gran empresa de vinos, y tampoco vi una gran cantidad de gente, Sí. porque evidentemente la tecnología está marcando una línea. Una Pero tendencia. bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? O sea, no ir por ahí, vos decís. No, y vos sabés que hay muchas cosas que tenemos que paraguayizarlas. Por ejemplo, en el mundo entero, el tema de salud mental necesita de profesionales. Te paso 2 números, ¿verdad? Por ejemplo, España tiene 38.000 psicólogos, tiene 46 millones de habitantes y le dice la Unión Europea, cuidado, vos tenés muy pocos psicólogos, tenés que por lo menos duplicar. Colombia tiene 12.000 psicólogos y tiene 52 millones de habitantes y dice, espera un poco, la OMS le dice, vos necesitas mucho más. La Argentina al revés, ¿verdad? Tiene la mayor cantidad de psicólogos en el mundo, ¿verdad? ¿En serio? 200.000 profesionales tienen. Uno de cada 64 profesionales es psicólogo, ¿verdad? Tiene 75.000 estudiantes. No solo tiene muchos, sino tiene mucha gente estudiando. Y, digamos, el Paraguay tiene 10.758 psicólogos recibidos en los últimos 14 años. Y solo tenemos 1.000 en el sector público, ¿verdad? Entonces hay que hacer una mayor inversión. Tenemos una ley de la salud mental que dice que en cada unidad de salud debería haber alguien que apoye la salud mental. Hay que hacer una mayor inversión. Tenemos un poco más de 1.000, 1.200, 1.500 en el sector público. Tenemos 3.000 en el sector privado. Pero el resto de los 6.000, y Sí. según lo que miramos nosotros, estamos mirando los números que nos provee, por ejemplo, la Seguridad Social, y vimos 2.000 que están trabajando trabajan en otras cosas, el empleo sustituto, pero trabajan. Y 3.000, ¿qué hacen? Tienen chamba, esperan bárbaro. oportunidad. Entonces vos ves, y en el mundo la salud mental se necesita, pero en Paraguay tenemos muchos profesionales y no le estamos dando oportunidad. ¿Alguna vez hiciste un estudio, Enrique, de cuando llegas a 9 años de trabajo? Se va aproximando el famoso caso de estabilidad laboral, que entiendo que en la función pública también se está analizando para cambiar los años, porque hoy en la función pública 2 años ya sos estable. Sí, la 1626. Pero en el caso del sector privado, en nuestro caso, por ejemplo, ¿cuánto eran? 9 años, 6 meses, básicamente 10, ¿verdad? Sí, no es, la ley 213, el artículo 94 habla de 10 años, pero el artículo 102 habla de 9 años y 6 meses. 6 meses. Sí, exactamente. Cuando se pilla que la empresa sacó por el tema antigüedad, la empresa es multada y repuesta del trabajador, entonces pone 6 meses. Entonces la gente ya despide antes de los 6 meses. Bueno, mira, hoy al mediodía, Sí. estaba entrevistando y hoy al mediodía me vino un señor ya 12:30, me dice, señor, me escapé de mi trabajo, por favor recíbame. Y bueno, ¿qué puedo hacer por usted? Y me dice, tengo 8 años, 6 meses, ¿verdad? La empresa está haciendo de todo para que yo renuncie. Y bueno, analizamos juntos y dijimos, bueno, está llegando a los 9 años, no vaya a renunciar, pero tenés ya que la empresa hasta los 9 años y un día antes de 6 meses puede sacarte, siempre y cuando te pague todo lo que dice el artículo 91 del Código Laboral, preaviso, indemnización. Y vos sabés que haciendo un análisis, un estudio, Diego, de los últimos 5 años, ¿verdad? Yo me dedico al empleo hace más de 15 y los últimos 5 años tuvimos más de 1.500 paraguayos que vinieron y nos dijo, señor,
estoy buscando empleo porque llegué a los 9 años. Entonces, ahí hay que analizar y no tener que decir, sí, es por culpa de algunos, ¿verdad? Pero que hicieron después de los 9 años, después de los 9 años y medio, hicieron brazo caído o demandaron a la empresa, hicieron problemas. Pero tenés sectores como el cooperativo, que el sector cooperativo, cuando llegas a los 9 años y medio, en vez de echarte, ¿verdad? Te dan un premio, te dan una guampa de oro, te dan un salario. Otra y vos cosa. llegás a los 20, a los 30. Entonces decía, en el mismo Paraguay, con la misma gente, con los mismos habitantes, el sector cooperativo no es que vive en otro país, vive en tu mismo Paraguay. Entonces, ¿por qué el sector cooperativo tiene buenos casos de éxito con gente que tiene 10, 15, 20 años y el sector financiero, el de los bancos, por ejemplo, tiene malos? Entonces, porque hicimos un ranking también de las empresas Eso que quería saquen. preguntarte. ¿Tenés Sí, el ranking? Sí, tengo. Atención, porque vos sabés que, a ver, como yo te sigo mucho en las redes Sí. y por supuesto en los grupos de WhatsApp, dije, mira, armó un ranking de cuando se llega a 9 años, Sí, cuáles ¿cuáles son son los las que te sacan? despidos, ¿verdad? Las Sí. empresas que más te sacan por llegar ahí. ¿Tenés Sí. ese ranking? Sí, tengo. El sector bancario, el campeón. Espera, ¿verdad? el bancario es el número 1 cuando llega a los 9 años y te echan. Te quieren, no sé por qué. Yo creo que es algo similar al Inforcom, ¿verdad? En algún momento Mira. algún genio dijo, espera un poco, el que tiene Inforcom tiene mora y probablemente me robe. Entonces la gente cuando tenía Inforcom ya no le contrataba, ¿verdad? Cuando en el mundo entero lo que se hacía es test de honestidad, porque puede tener Inforcom negativo, puede tener mora, pero nunca tocar el dinero en la lata, ¿verdad? Pues son honesto, porque tener tu grado de honestidad alta. Yo creo que ocurre lo mismo, ¿verdad? El sector bancario creo que tiene que volver a pensar, analizar de vuelta, establecer, digamos, casos Número individuales, 1, pero números 1, y eso es algo conocido, Diego. Número Muy 2, Enrique, ¿cuál sería? y en la misma línea financiera, casa de crédito. Fíjate que es similar al sector cooperativo. Siguen en la misma línea, en serio, ¿eh? Sector 4, el ganadero. Ganadero. El ganadero. ¿En serio los ganaderos llegan 9 años y chau? Sí, inclusive no, el sector ganadero, vos sabés que estaba mirando justamente ahora las altas, ¿verdad? En la seguridad social, y te debo reconocer de que mejoró mucho, ¿verdad? Tenemos mucho ingreso en el sector ganadero en IPS, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos todavía muchos casos en los cuales vos sabés que el salario del trabajador rural es diferente al salario urbano, Sí. ¿verdad? Es menor. Sí. Entonces hay mucho que analizar todavía ahí, pero digamos sí, tenemos el ¿Y sector te ganadero acordás, saca. ¿te acordás del quinto lugar? Sí, recuerdo, a ver un poco el sector ganadero, recuerdo que era el sector educativo, docentes. O sea, los docentes en el docente sector privado, sí, ¿verdad? Sector privado. Docente privado que cuando ven los 9 años de repente son sacados. Recuerdo el sector de salud también, hospitales también. En las clínicas. Sí, en los hospitales, en las clínicas, el sector privado también tuvimos varios casos. Y digamos, vos te das cuenta que son sectores a los cuales les fue bien. O el sector salud, por ejemplo, digamos, lastimosamente hay que decirlo, duele decirlo como decía ese analista, pero hay que decirlo, en la pandemia a pocos sectores les fue bien. A ver, Enrique, para entender nomás, porque nuestro Zócalo resume bastante bien, ranking de casos de despidos a los 9 años en las empresas. Si ya llegó una persona a los 9 años prácticamente de servicio, estamos hablando de una persona con experiencia, con conocimiento, pero nos faltará quien te diga con mañas, con malas costumbres. Entonces, ¿cómo lidiamos entre esa maña del que ya tiene casi 10 años, pero también cómo recuperar, cómo logramos tener esa experiencia tan rica que tiene la persona con experiencia, ¿verdad? Yo diría, mira, la estadística te hace. Si vos todos los días, en los últimos 9 años, llegaste temprano, estadísticamente tenés más posibilidades de llegar temprano. Si vos llegaste a los 9 años, hermano, en una empresa, le diste lo mejor de tu vida y lo hiciste bien, nunca le fallaste a la empresa, estadísticamente, ¿por qué deberías cambiar después, verdad? Ahora, nosotros en el Paraguay tenemos 1.196.000 asalariados. Cuando, mira que yo hablé mucho con empresarios con el tema Inforcom, ¿verdad? Gente buena que admiro, que yo creo que son buenos paraguayos, pero me decían, Enrique, yo no voy a contratar gente con mora, me decían. Y ahí analizábamos, mira, pero tuvimos discusiones grandes, ¿verdad? Y yo le decía, espera un poco, está bien, te reconozco, claro que habrás metido la mano en la lata, pero vos tenés 2.000 trabajadores, le decía, y por un tipo que metió la mano en la lata que tenía Inforcom, vos ya no querés mirar el currículum de 200.000 paraguayos que te pueden ir a golpearte en las puertas, no tiene sentido lo que me decís. Y ahí entendían, ¿verdad? Yo lo mismo le digo a la gente, un ratito, tenemos que analizar en profundidad este tema de los 9 años,
¿verdad? Tenemos que verlo. Pues yo te digo, tenemos 1.196.000 asalariados privados. Y usted, señor, usted, señora, ¿cuánta gente tuvo que después de los 10 años fue el que le hizo mal, ¿verdad? El que estuvo con brazos caídos. Y probablemente me vas a decir 10, o a lo mejor 10 o me dicen 100. ¿Y qué porcentaje es 1.196.000? Y probablemente si es 10 o 100, el 0,01. Entonces por esos pocos están pagando. Lo dice la Biblia, el justo pagará por los pecadores, pero yo soy una persona que analizo. Entonces me gustan los datos, me gustan los números no te mienten. Entonces eso yo creo que falta un estudio más profundo, ¿verdad? Un estudio que sería más costoso. Pero tenemos, en algún momento el Paraguay se tiene que sentar y analizar el tema, si es bueno el artículo 94 y el 102 del Código Laboral, o sacamos una vez o le damos más fuerza, pero tenemos que empezar a dejar porque le perjudica demasiado, Diego. Yo recibo gente que a los 60 años me dice, ayúdenme a buscar, me faltan 5 años para jubilar. Sí. Y me sacaron por los 9 años. Y vos ves su currículum impecable, mirá su referencia impecable. Y ahora hay una tendencia. Mira, hoy recibí una señorita con 14 años, ¿verdad? Que hay empresas multinacionales que le están sacando, ¿verdad? Y no deberían sacarle, pero le buscan le hacen la guerra psicológica y le ofrecen el doble. Y le sacan, ¿verdad? Enrique, está demasiado interesante la charla esta noche. Tenemos que hacer una breve pausa, pero a la vuelta te quiero preguntar, ya para cerrar Voces esta noche, se acercan eventos internacionales, eventos deportivos muy importantes. Y quiero preguntarte cuánto esos eventos van a impactar en nuestra economía desde una proyección. Eso, por supuesto, lo hablamos con Enrique López Arce, especialista, un experto en empleo, a la vuelta de la pausa. Muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo esta noche de Voces. Me envían varias preguntas a nuestro número de WhatsApp, ahí está en pantalla. Para los que están con nosotros en esta noche fabulosa, para conocer un poco la proyección que tiene que ver con el 2025, 2026, que todos deseamos que nos vaya bien a todos y todas cuando se trata de generación de empleo, pero también mejora en esa condición salarial y laboral de las personas gracias a lo que se conoce como grado de inversión. Gary Kucho nos decía, por ejemplo, Enrique, de que el próximo año, al igual que Amílcar Ferreira, Víctor Pavón, al igual que Maluf y otros que estaban contándonos en esa proyección que están haciendo, que se viene una mejora, pero esa mejora también va a ir acompañada de dos aspectos que te quiero citar. Paraguay va a entrar en esa etapa en la que va a recibir dinero de Itaipú, un monto muy grande, casi algo así como 3.200 millones de dólares en 3 años, porque se estableció una tarifa muy favorable para Paraguay durante 3 años. Esto es por un lado. Pero por el otro también me citan de ejemplo el Mundial de Rally, que vamos a tener aquí las largadas durante 3 años. Si sumamos las dos cosas, más las que ya tuvimos este año, Enrique, tuvimos lo del Mercosur, tuvimos la OEA, tuvimos, creo que el año pasado, las Olimpiadas Especiales que se vienen para septiembre. Bueno, todo eso, Enrique, en lo económico, ¿cuánto crees que va a impactar para la gente, para esa gente que está en el bus, la que está en alguna plataforma, que está queriendo salir adelante? Todo lo que te cite, ¿cuánto puede contribuir para que sienta que su billetera mejoró? Bueno, lo que hay que entender es que estos fenómenos son regionales, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y principalmente van a afectar una zona específica. Cuando hablamos del caso Itaipú, el caso Yacyretá, también la Argentina aceptó pagar una deuda, ¿verdad? Tanto Itaipú como Yacyretá es un fenómeno aislado. Eso sí hay que ver si entra en el presupuesto y que pueda ser bien invertido. Yo creo que el gobierno, a través del Ministerio de Economía, ya mencionó, va a invertir en seguridad, que me parece muy positivo. Sin seguridad no podemos avanzar. Va a invertir en educación, que me parece súper positivo, y creo que era carreteras también, ¿verdad? Sí. Entonces, esas tres, principalmente en seguridad, es fundamental, ¿verdad? La persona, cuando va al trabajo, cuando va al estudio, cuando sale de su casa, tiene que estar seguro. Entonces, ese impacto no va a ser en el bolsillo, pero va a ser un ambiente. Al tener más gente, al tener mejores equipamientos, al tener más movilidad la policía, y va a funcionar más, ¿verdad?
En cuanto a educación, es fundamental también la inversión en educación, nos falta mucho. Vos sabés que cuando miramos Brasil, Argentina, y vemos que ya tienen robótica, todos los niños, robótica desde el primer grado, y vos decís, ¿en Paraguay qué estamos dando? Y en Paraguay no estamos dando robótica. Entonces falta un ayornamiento de qué es lo que, hacia dónde le enviamos, hacia dónde va nuestra educación. Le formamos de verdad para el mercado laboral, para la felicidad, porque el niño no puede ser feliz si no tiene empleo, ¿verdad? El joven o el ciudadano, ¿verdad? Después lo tercero, el tema de infraestructura es fundamental. Ahora, cuando hablamos de eventos como, por ejemplo, un rally, digamos, principalmente impactan en zonas, ¿verdad? En departamentos. Hay departamentos muy beneficiados. Sí. Itapúa, por ejemplo, entonces, va a ser el rally. Sí, claro que sí. Itapúa, por ejemplo, el rally, ¿verdad? Va a generar una inversión muy importante de capitales. Habría que hacer un estudio para mirar específicamente cuánto va a entrar en hoteles, cuánto va a entrar en todo lo que es gastronomía, cuánto va a entrar en logística, cuánto va a entrar en la gente va a comprar ropa. Entonces eso va a haber más consumo, el helado que compraron acá, el taxi, el Volt que alquilaron. Entonces todo eso genera un montón de movimiento económico gigante. Fíjate, te doy unos números que lo tengo en la cabeza. Casi 30.000 estudiantes brasileños generan algo así como 5 millones de dólares, ¿verdad? De inversión directa. O sea, imagínate, 20.000 nomás, ¿verdad? Entonces hay que mirar qué cantidad de extranjeros vienen y cuánto tiempo quedan, pero puede generar, digamos, números, estos son números mensuales, ¿verdad? Entonces en el año son 60 millones de dólares. Generan un montón porque viven, porque se mueven, porque compran todas sus cosas, y es importante. O sea, eventos como estos, el turismo receptivo es importantísimo y nos muestra, nos pone en vidriera. Y da resultados positivos, ¿verdad? A mí en particular me estaba alegrando porque está posicionando al país también como un escenario potable para grandes compromisos internacionales. Porque bien citabas las Olimpiadas Especiales, tenés lo del rally a nivel mundial, en un futuro por ahí cercano, lo del Mundial de Fútbol. Ojalá uno siempre sueña con que esos espacios estén en Paraguay, vistos ante el mundo, y dejen de confundirnos con Uruguay, que es bastante alentador y me encanta que nos comparen con otros países, pero que ya conozcan la marca país Paraguay como tal, porque, insisto, hoy podemos ser un escenario potable para grandes competencias que después terminan generando un ingreso importante para las arcas del Estado paraguayo. Sí, mira, todo lo que tiene que ver con eventos son interesantísimos. O sea, por un lado el Paraguay es demasiado rico en las oportunidades de turismo, ¿verdad? Puede haber, pero mira, hay países y ciudades en el mundo que su principal ingreso a la economía tiene que ver con el turismo, ¿verdad? El caso de Roma, el caso de Grecia, hay un montón, el caso de Río de Janeiro, ¿verdad? Imagínate lo que es Río de Janeiro. Acá nada más, bueno, tiene unas playas hermosas, pero ciudades emblemáticas que tienen lugares pero espectaculares. Nosotros tenemos una historia muy valiosa, muy rica. Tenemos un montón de ruinas jesuíticas, hay un montón de cosas que ver. Tenemos un turismo rural hermoso que te genera a todo momento. Tenemos el agua, tenemos mucha agua. Por ejemplo, Bolivia nomás. Vos ves carteles, de repente si te fuiste a Bolivia, ves carteles Río Piraí. Pero vos te imaginas un río como en Paraguay, pues de repente ves una línea, ese es su río, ¿verdad? Entonces, y bueno, por lo inhóspito. Nosotros nos tocó una vegetación muy linda, muy hermosa, ¿verdad? Enrique, estoy cerrando ya voces y la última pregunta que te quiero hacer tiene que ver con las famosas ferias de empleo, que siempre hace años te estamos viendo a vos como gran promotor y probablemente a cualquiera que le preguntes feria de empleo inmediatamente salta tu nombre, Enrique López Arce. Y preguntarte en este momento, para lo que se proyecta agosto o septiembre o lo que resta de 2024, ¿qué podemos decir sobre ferias de empleos? Bueno, lo principal que ya no es de Enrique López, ¿verdad? Nosotros lo impulsamos cuando yo asumí. Se hacían 3 o 4 o 5, creo que ferias al año. Yo el primer mes ya hice 40 y eso mantuve por casi los 5 años que estuve en el gobierno, ¿verdad? Y hoy al salir del gobierno yo lo seguía haciendo, pero por ejemplo algo que yo fui el primero que hice la Expo, la feria en la Expo. Yo salí hace, ¿cuánto ya? 5 años del gobierno,
¿verdad? Y se siguió haciendo la feria de la Expo. Sí, quedó. Yo veo, pero me pone contentísimo cuando veo que empresas hacen feria de empleo, que universidades hacen feria de empleo. Nosotros le generamos oficina de empleo a la gran mayoría de las universidades y después crecieron. Entonces hay mucho. La feria de empleo no solo se hace en Paraguay, se hace en la Argentina, en México, en España, en Estados Unidos. Y es una muy buena política de activa del empleo, porque en un solo lugar te permite tener un montón de vacancias. O sea, el joven dice de repente, una feria de primer empleo, ¿dónde es lo que está el primer empleo? Y bueno, cuando yo salí en mi 1992, que terminé el colegio, mi mamá me llevó a la mano y dijo, este es mi hijo, a un pariente de una empresa. Y digo, bueno, en realidad mi hijo no sabe hacer nada, mi mamá me quería, ¿verdad? Pero sí. Era sincera también, ¿verdad? Mi hijo no sabe hacer mucho, señor, no sabe hacer nada, pero honesto, le dijo, ¿verdad? Y no todos tienen la ventaja de tener una mamá que le pueda llevar a alguien a presentarle. Entonces yo dije, no tenés que tener una mamá que te lleve, porque a veces mete la pata también la mamá, le quiero mucho a mi mamá, ¿verdad? Pero debe haber una entidad o alguien que junte en un lugar todas las empresas que busquen a gente sin experiencia. Tuvimos la feria de empleo, tuvimos el caso de las mamás jefas de hogar. Hasta ahora tenemos feria para mamás jefas de hogar. Lo mismo con lo otro, la feria para personas encima de 50 años, 60 años. Pues en un país de jóvenes es casi una maldición tener más de 45. ¿Verdad? Sí, después ya te llaman veterano también, ¿eh? Ya te llaman veterano, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ayer estaba con un señor de 50 y decía, bueno, nosotros de la tercera edad, déjate joderle. Enrique, siempre es un gusto escucharte, sos un excelente analista, siempre te hemos involucrado con el tema empleo y es una esperanza para mucha gente. Muchísimas gracias. No, yo soy el agradecido y bueno, al buscador de empleo le pido por favor que no tire la toalla. El empleo vale la pena, por el otro lado está el sufrimiento. Todos los que perdimos el empleo sufrimos, pero cuando uno encuentra el empleo y el que consigue el empleo, el que persevera, valió toda la pena. Así es que no te rindas, prohibido rendirse. Ahí te están llamando ya, Enrique, sí. Así que atendele en un rato, por favor. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Voces. Te invito a que mañana, bien temprano, sigas viendo Guaraní Tepe a las 6:30 y, por supuesto, América Noticia Primera Edición a las 7. Buenas noches.